Hoy paté de tomate seco o sobrasada vegana. Queridos Nerowers, bienvenidos una semana más a esta vuestra cocina. Comenzamos la temporada de recetas de Navidad. Comenzamos una serie de vídeos con unas ideas estupendas para que tengáis un abanico muy amplio para estas Navidades. Pero antes de deciros cuál es la receta de hoy, quiero recordaros que en la cajita de información os voy a dejar una lista de reproducción de todas las recetas del año pasado de Navidad, que son estupendas, muy variadas, en las que podéis encontrar entrantes, platos principales, salsas para acompañar, incluso hasta algún postre, como por ejemplo una merluza rellena de gambas y gulas súper fácil, con la que triunfaréis seguro. También podéis encontrar unos estupendos rollos de jamón y queso súper originales que os van a alucinar. Pero ya os digo, un montón de recetas más en las que encontraréis ideas para estas Navidades. Hoy comenzamos con un entrante porque no podía ser de otra forma, no vamos a empezar la casa por el tejado. Así que como entrante os propongo un paté de tomate seco o sobrasada vegana, por si tenéis algún invitado vegano. Y si os quedáis hasta el final, os voy a dar el toque final que le va a dar a este paté de tomate seco un ingrediente súper guay. Y además, ideas para que hagáis con él un montón de entrantes diferentes. Os va a encantar. Ventajas de este entrante. Para mí es súper importante que se puede hacer con antelación, ya que en la nevera os aguanta metido en un frasco bien cerrado hasta una semana o más, e incluso se puede congelar. Con eso lo digo todo. Tú puedes hacer ahora tu paté y el día de antes o el mismo día presentar tus entrantes, y así no te da la pechada a cocinar el último día. ¿Se puede pedir algo más para una receta de Navidad? ¿No, verdad? No os olvidéis que si os gusta, dar un super like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y compartir, que es como mejor va a difundirse la receta. Y antes de continuar, quiero dar la bienvenida a un montón de miembros nuevos que se han unido al canal. Bienvenidos a todos. Espero que os gusten todas las recetas y os quedéis mucho tiempo. Y venga, nos vamos directamente a la cocina. Queridos Nerowers, aquí tenemos los ingredientes para este paté de tomate seco o sobrasada vegana. Entonces, tenemos para empezar los tomates secos. En este caso son 200 gramos de tomate seco en aceite, pero también podéis utilizar tomate seco del que viene en bolsita de toda la vida, sin aceite y sin nada. Ese tendríais que hidratarlo o bien una hora, hora y media en agua caliente, o dejarle unas 7-8 horas en agua. También tengo 100 gramos de cubitos de almendra. Yo voy a usar cubitos porque es más fácil. Hay que tostarlo y así en la sartén se hace en un momento, pero podéis usar láminas de almendra o almendra cruda entera. Tengo un ajo, también un diente de ajo, pero podéis usar, en vez de un diente de ajo, podéis usar una cucharadita de ajo en polvo seco. Y si no os gusta el ajo, pues podéis obviar el ajo, es bastante opcional. También tengo un pimiento rojo, del cual solo voy a usar una parte. Tengo 125 mililitros de aceite de oliva virgen extra. Tengo un puñado de perejil picado, una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano seco y una pizca de pimienta. Tengo 2 cucharaditas de pimentón. En este caso es pimentón dulce de la Vera. Podéis mezclar pimentón dulce o pimentón picante, ahí a gustos. Yo lo voy a hacer dulce. Y con esto acabamos la lista de ingredientes. Comenzamos con las dos primeras y únicas preparaciones, porque luego lo otro es muy sencillo. Y es coger un trozo, tampoco muy grande, de pimiento rojo. Vamos a hacer unos trocitos. Vamos a incorporar una pizquita
así de agua, como una cucharada. ¿Veis? Una cucharada más o menos. Y lo vamos a tapar con film. Y lo vamos a meter en el microondas unos minutos hasta que el pimiento esté perfectamente cocido. Mientras el pimiento se nos hace, vamos a ir dorando la almendra. Como veis, ya os expliqué que en cubitos, pero podéis usar la que queráis. Y esto sí que hay que estar meneando constantemente y teniendo mucho cuidado para que no se queme. Un indicador que va a estar es cuando empieza a oler la almendra. Yo me quedo aquí y ahora os digo más o menos cuánto tiempo. Estoy en el fuego pequeño. Mirad, llevo 3 minutos exactos dando aquí vueltas. Empieza a oler y como veis ya empieza a dorar. Voy a apagar el fuego y en nada retiro. Ya prácticamente no están blancas. Muy bien, así lo voy a dejar. ¿Lo veis bien? Mirad. Y lo vamos a sacar rápidamente de la sartén a un recipiente para que no se siga dorando, porque la sartén está caliente. Y reservamos. Bueno, ya nada más que nos queda prácticamente batir. Aquí tengo el pimiento, como veis, perfectamente cocido, que ha tardado 5 minutos en hacerse. Entonces vamos a ir añadiendo los tomates, que como os dije en un primer momento, bien escurridos de aceite. Mirad qué poquito aceite queda en el plato. El diente de ajo, el pimiento, la almendra, que vamos a reservar un poquito para decorar, el puñadito de perejil, el pimentón, un poquito de sal, el orégano y la pimienta. Y ahora el aceite. No lo voy a echar todo en un principio para ir controlando la emulsión. Y ahora con un brazo batidor vamos a ir batiendo. También lo podéis hacer en el robot de cocina. Voy a añadir una pizquita, como una cucharada de agua. Ahí. Voy a incorporar el resto del aceite. Voy a remover todo un segundito. Llevo 5 minutos batiendo aproximadamente, o 4, y voy a remover todo bien con una lengua para seguir batiendo y que esté todo bien, que esté una pasta homogénea. Voy a incorporar otra cucharada de agua para que quede un poquito más ligera la pasta. Eso sí, esto es todo opcional, cada uno la textura que quiere, lo podéis dejar más triturado o menos triturado. Eso ya es cuestión de gustos. Yo lo voy a hacer tipo paté. Mirad, después de estar batiendo con el brazo batidor 8 minutos, he conseguido esta textura. Evidentemente con un robot vais a tardar muchísimo menos y se hace mejor, pero esta vez lo he querido hacer a mano para que todo el mundo lo pudiera hacer.
Y ahora vamos a hacer diferentes emplatados para que veáis lo versátil que es y cómo podéis combinar y presentar este paté de tomate seco o sobrasada vegana dando distintos toques. Con este paté seco o sobrasada vegana podéis hacer todo lo que os ocurra, pero el chorrito de miel le va estupendamente. Podéis hacer unos bolovanes, unos saladitos de hojaldre, podéis hacer unos montaditos de pan, el tomate seco, queso de cabra y miel. Espectacular. Podéis hacer también lo mismo, paté de tomate seco o sobrasada vegana y encima uvas, le va ideal. También podéis hacer estos palitos redonditos de hojaldre rellenos con semillitas. Perfecto, o sea, un montón de cosas. Espero que aprovechéis la receta y ya veréis qué éxito. Queridos Nerowers, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya dado un montón de ideas y que os animéis a probarla. Si es así, no os olvidéis de dejarme en los comentarios qué os ha parecido. La semana que viene os traigo una receta de un principal igual, para daros un montón de ideas. Así que no me faltéis, que igual os sorprendo. ¡Chao!